Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenido al curso de Química Forense Paralelo A. A ver, ¿algún comentario, algo que quieran hacer saber antes de dar inicio a la clase? Sin embargo, cualquier inconveniente, cualquier inquietud, durante el curso igual pueden hacer, ¿ok? Bien, hoy vamos a ver la primera semana de 4, correspondiente a la unidad número 2, pruebas y análisis de química forense, ¿vale? Los contenidos mínimos, vamos a ver etapas del análisis químico forense, recolección y remisión de muestras, la fase preanalítica y algunos ejercicios. La evaluación correspondiente a esta semana es aprendizaje autónomo 3, perdón. El objetivo, desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias a seguir en el estudio de muestras forenses desde su localización y recogida en la escena del crimen hasta la finalización de su análisis en el laboratorio. Conceptos previos, el curso de principios básicos de química. Aquí están los textos. Estaremos trabajando este y este, ¿ok? Química forense y principios de química forense. ¿Ok? Ya. Ok. Estaremos trabajando sobre estos dos textos y algunos he tomado también de la tercera edición de Química Forense de Susan. ¿Registrar la asistencia? Bueno, todavía no, porque estamos fuera de horario, pero igualito me acuerdan hoy a las 3 de la tarde. ¿Ok? Bueno, comenzaremos con etapas del análisis químico forense. Bien, la investigación forense debe comenzar en donde se realizó o donde se sospecha que realizaron el acto indebido, ¿ok? Es decir, en el lugar de los hechos. De ahí debe comenzar. Por esta razón, es de suma importancia la observación, ¿okay? Visualmente, tener un ojo de halcón, hacer fotografías, es posible videos también, a fin de tener en cuenta la posición de los objetos del cadáver o cadáveres, en caso de que exista, y de todos los restos que puedan ser portadores de indicios, ¿ok? No solamente las personas, sino, fíjense lo que dice aquí, los restos que pueden ser portadores de indicios, pueden ser, no sé, una piedra con que se presume rompieron una ventana, esa piedra puede tener huellas digitales, puede tener fragmentos de vidrio y es perfecta para unir al sospechoso con la escena de que se supone donde se realizaron las acciones. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, es el trabajo de la química analítica, ¿ok? Ya que esta es la ciencia que estudia el conjunto de principios, leyes y técnicas cuya finalidad es la determinación de la composición y estructura de una muestra natural o artificial. Y específicamente en el análisis clínico, que es el conjunto de técnicas y operaciones puestas al servicio de la química analítica que a su vez da apoyo a la química forense. Entonces, clasificación del análisis químico. El análisis químico se clasifica según su finalidad como análisis cualitativo, es decir, ¿qué hay ahí? Me interesa saber qué hay. Hay calcio, hay alguna anfetamina, o sea, ¿qué hay? En el análisis cuantitativo, aquí verificamos cuánto hay. Se supone que partimos del principio que ya sabemos. Pues, hay anfetamina,
cuál es el grado de pureza, cuál es la concentración, si se encuentra en un órgano vital. Y luego también podemos tener el análisis estructural, que es el cómo, ¿ok? Nosotros queremos saber la estructura, no solamente qué hay. Puede ser que tengamos un alcaloide, bueno, qué alcaloide es, qué tipo de alcaloide es. Y para ello necesitamos información estructural, es decir, podemos obtener esto a través de espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier, podríamos saberlo a través de un espectrómetro de masas, a través, si pudiéramos saber algún tipo de enlace, a través de espectroscopía Raman, por ejemplo. O sea, tenemos varias opciones. Entonces tenemos que saber análisis cualitativo, qué hay, cuantitativo, cuánto hay, y estructural, cómo es ese compuesto. ¿Ok? También podemos clasificarlo según su técnica, según la técnica que se emplea. Por ejemplo, si necesitamos hacer alguna precipitación, por ejemplo, tenemos algún metal y le agregamos algún reactivo para que se forme un precipitado, nosotros estaríamos usando un análisis clásico, ¿ok? En donde no necesitamos nada más que los reactivos y nuestra vista, ¿ok? Otro tipo de análisis es el análisis instrumental. Ya aquí utilizamos herramientas instrumentales de análisis para saber, para poder realizar el proceso. Aquí, por ejemplo, como les decía, nosotros podemos tener, por ejemplo, si queríamos saber este metal que le había dicho que queríamos ver, por ejemplo, si queríamos determinar plomo, cadmio, ahí tendríamos que utilizar, dada la concentración tan pequeña que tiene esto, no podríamos hacerlo con una simple precipitación. Si bien es cierto, ellos precipitan en medio alcalino, no tiene una concentración suficiente como para poder ser detectada con una precipitación. Ya vamos a ver si nos alcanza a hacer algunos cálculos. Creo que el ciclo pasado hicimos algunos ejercicios de precipitación, o si no, podemos hacer unos en un momento, para ver la concentración, por ejemplo, que necesitaríamos. OH para lograr esa precipitación sería muy poca. Entonces, aquí necesitamos unas técnicas más precisas, una mayor sensibilidad para poder realizar la determinación. ¿Ok? Entonces, estamos ahí en presencia de análisis instrumental. O sea, cuando nosotros nos valemos con técnicas instrumentales de análisis para lograr alguna determinación. Luego tenemos otras técnicas, técnicas de separación. Aquí nosotros podemos hacerlo también de la vía clásica, por ejemplo, con una lámina de aluminio soportando alúmina para nosotros poder separar y distinguir algún tipo de colores, por ejemplo, algún tipo de compuestos. Imagínense que queremos comparar si se ha utilizado un mismo esfero para dos documentos, ¿ok? Entonces podríamos comparar el cromatograma, o sea, la forma de separación de los distintos esferos utilizados para el análisis, para la escritura que se sospecha, y lo podríamos hacer con una cromatografía en capa fina normal, ¿ok? También podemos utilizar alguna otra técnica de separación como la electroforesis capilar, por ejemplo, para comparar perfiles de ADN, ¿ok? Entonces aquí tenemos una técnica de separación y también es una técnica instrumental de análisis. También podemos tener algunas, algunas técnicas cromatográficas con sus respectivas adaptaciones, por ejemplo, cromatografía líquida, cromatografía gaseosa, ¿ok? Acoplada con algún tipo de detector, dependiendo de la muestra que vayamos a analizar, algunos bastante generales.
como ionización a la llama, por ejemplo, para gases, que son un detector bastante general, o utilizar algunos más específicos, como por ejemplo un espectrómetro de masas acoplado a un gases, que ya es una técnica bastante robusta. Entonces, estos análisis químicos se pueden clasificar, así como ya lo hemos visto, según su finalidad, según su técnica. Ahora, según su finalidad, de acuerdo con el tamaño de la muestra. Por ejemplo, podemos tener un macroanálisis, ¿ok? Donde estamos determinando, por ejemplo, una concentración bastante alta. Imagínense que estamos tratando de conseguir hierro en un cereal que tiene hierro bastante, a patadas, en términos de porcentaje prácticamente. ¿Ok? Luego tenemos el semimicroanálisis, que estamos hablando de hasta 0,1 gramos. ¿Ok? También tenemos el microanálisis, que es hasta 0,01 gramos. Y tenemos también ahora el ultramicroanálisis, que es hasta 0,001 gramo de muestra. Entonces, cuando vean ustedes por ahí, microanálisis, trazas, ultratrazas, ok, estamos hablando entonces de este tipo de análisis también. Como les decía, tenemos que tener un cuidado muy distinto cuando estamos haciendo un macroanálisis de cuando estamos haciendo un microanálisis o un ultramicroanálisis. ¿Ok? ¿Cuáles son los riesgos que podemos enfrentar cuando estamos usando el ultramicroanálisis? A ver, ¿alguien me puede decir algo? Los riesgos afrontados cuando estamos haciendo un ultramicroanálisis. A ver, ¿quién anda por ahí? Tal vez la contaminación de lo que se va a analizar, Muy la muestra. bien, tremendo golazo. Sí, señor. Tenemos el riesgo de contaminar la muestra. ¿Ok? Podemos contaminar la muestra. Imagínense que estamos tratando de detectar, no sé, ultra trazas de, vamos a ver, de mercurio en cabello. Entonces tenemos una muestra pequeñita y tenemos un analito en una concentración bien baja. Entonces podemos contaminarlo, ¿ok? Entonces usted me va a decir, pero bueno, ¿de dónde vamos a sacar mercurio nosotros? ¿Cuál fue que dije? Mercurio en cabello. Entonces usted me va a decir, ajá, pero ¿de dónde vamos a sacar mercurio para contaminar la muestra? Pues sí, el mercurio se utiliza en muchas aleaciones y el contacto con algún material con que lo estemos manipulando, corremos el riesgo de contaminarlo. También cuando le agreguemos algún reactivo, decimos, bueno, voy a disolverlo. Se agrega algún tipo de ácido, tendrán cuidado porque ese ácido puede contener mercurio y estaríamos contaminando la muestra. ¿Cómo haríamos para otro error, otro riesgo? A ver, piense, piense. Pensemos en lo que dice Gaby. Contaminar, la muestra. Contaminar sería que lo que ando buscando caiga sobre mi muestra. Otra opción, ¿cuál sería? Que lo que tengo dentro de la muestra se vaya, ¿cierto? ¿Cómo sería ese otro ejemplo? A ver, piensen un poquito. No sé, perder la muestra.
no, la muestra no. El analito, Gaby. Ah, Imagínate que estamos buscando mercurio en el cabello. Entonces, cuando estamos calentando la muestra, el mercurio es volátil y se puede volatilizar. ¿Ok? Entonces nosotros podemos bien contaminar nuestra muestra con un analito, es decir, ando buscando mercurio y el ácido que estoy usando tenga trazas de mercurio. No sé, puede ser, estamos en un laboratorio, hay reactivos por todos los lados. Y podemos contaminar nuestra muestra con un analito, perdón. Entonces, tal vez en nuestras casas no tenemos mucho mercurio, pero en un laboratorio sí hay suficientes reactivos que puedan contaminar nuestra muestra. Madre mía, qué frío está haciendo aquí, señores, en Guaranda. ¿Ustedes, alguien está por aquí en Guaranda? no, pero en Ambato está peor. No, en Guaranda definitivamente sí. Así que bueno. Bien, entonces en nuestras casas tal vez no tengamos mercurio alrededor, gracias a Dios, pero en el laboratorio sí podemos contaminar nuestra muestra, podemos perder la muestra durante el proceso de análisis. Entonces, estos análisis, el microanálisis, el ultramicroanálisis, a medida que voy avanzando en el tamaño más pequeño de la muestra, del analito, ¿ok? Requiero mucho más cuidado en el laboratorio, requiero unas técnicas más precisas, con una sensibilidad mucho mayor, ¿ok? Para ser capaz de detectar ese analito con esa concentración tan baja. Según el contenido de analito, por ejemplo, tenemos análisis de trazas, de microcomponentes hasta 0,1% y análisis de macrocomponentes, más de 1%. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la cantidad de la muestra, tenemos un cabello, o tenemos eh, según el contenido del analito. Yo hice un trabajo cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado y tenía que pesar unos animalitos que tenía una masa de entre 0,2 y 0,1 gramos. ¿Ok? Estamos hablando de unos 300 miligramos. ¿Ok? Y eso era bastantísimo, bastantísimo. Voy a ver si consigo esto por aquí para que vean. Miren, este artículo lo hice cuando estaba en mi tesis de doctorado, determinando zinc en una Daphnia magna. ¿Ok? Esto es un animalito de esto que tiene una masa de, por aquí decía, creo que 0,1, 0,2, 0,3 gramos. Ok, está, mira, a ver. La masa, perdón, entre 0,1 y 0,3 miligramos. Vean esto. Entre 0,1 y 0,3 miligramos. Yo agarraba esto. Ustedes dicen, Doc, ¿cómo hacía para pesar esto? ¿Saben cómo? ¿Mm? No, Bien, Damaris, con este instrumento,
justamente esta empresa nos vendió instrumentación y componentes. A ver, esto tiene una microbalanza. A ver dónde está la microbalanza. No se ve por aquí. Esta es la lámpara. ¿Cómo se llama esto? El separador de longitudes de ondas. Este es el horno de grafito. Y por aquí, bueno, vamos a ver si vemos por aquí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se llama esto? Este automuestreador de sólidos del Contra. A ver si vemos algunos aquí. A ver. Este es una hermosura. Miren, el Solid AA. Ok, aquí tienes estos botones, pero básicamente para prender o apagar, pero esto yo no lo usaba. Estos desde la computadora prendes o apagas. Esto tiene una pinza para agarrar la plataforma. Esa plataforma colocas tu muestra. Pero ¿por qué no me lo muestra? Este es el automuestreador de líquidos. Esta belleza. Este es lo que yo ando buscando. Esto vale oro. ¿Sabes cuánto vale esta microbalanza? No, Con esto pueden comprarse un carro modesto, ¿ok? Solamente con este dispositivo, no con el equipo, ¿ok? Entonces aquí vemos esto que ven aquí grisecito, ¿lo ven? sí, Ya vamos a ver aquí esto, quito esto, vengo para acá, aquí. Esto es la microbalanza, ¿ok? Microbalanza. Aquí tenemos la pinza con que agarra las plataformas, que no veo ninguna por aquí. Aquí se colocan las plataformas que tienen esta figura, esta forma, valga la redundancia. La plataforma se coloca en este sitio para que tú puedas acomodar tu muestra, ¿ok? Entonces viene la pinza, agarra la plataforma, la trae, la pone en este sitio, colocas tu muestra, viene para acá y la introduce por este agujerito y hace lo mismo que una balanza, ¿ok? Pones en la plataforma sola, la taras. ¿Sabes lo que es tarar? ¿Volverse loco? No. ¿Es de un tarado? No. Tararlo significa poner en cero la balanza, es decir, vamos a suponer, yo quiero colocar aquí granos de arroz, por ejemplo. ¿Cómo hago? Primero coloco la taza vacía, tomo su masa, le digo a la balanza que lo ponga en cero. Ahora vengo, le coloco el cereal aquí, lo vuelvo a colocar en la balanza y ya ahí sí por diferencia ella sabe cuánto has colocado. Lo mismo con esto. Una vez que ya tienes la masa, todo esto lo estás viendo aquí en tu computadora. Ok, la masa con todas tus cositas, la masa, todo esto. Este equipo agarra aquí, saca la plataforma y la lleva a este agujero que está aquí, que es el propio horno. Ok, vamos a ver aquí. A ver. Esto es interesante, chicos, porque esto nos hace tener una idea. Solid sampling. AAS contra 800. Este es de líquidos.
de Geno. A ver si vemos alguno por acá. Que esté trabajando. Yo tenía unos videitos por ahí, pero bueno, se los puedo traer para la próxima clase. A buscar sampler. Este puede ser. Este es el video que yo andaba buscando, señor. Esto tiene una cámara en donde Claro, se como ve, por por ejemplo, ejemplo, tenemos un problema serio aquí, se me está yendo el internet a cada rato. No sé si se sigue, sí, se sigue grabando esto. Bien, este equipo con esta microbalanza, ¿ok? Donde podemos tomar esas cantidades tan chiquititas, entra al horno y esto tiene una cámara en donde podemos ir viendo, esto es real, yo he usado este equipo, ¿ok? De hecho tengo un video muy similar a este. Fíjense, ustedes preguntarán, "Ay, ¿para qué está esta cámara aquí?" Esto se calienta a unos 2300 hasta 2700 grados, alcanza esta temperatura. Es un horno y tiene esta cámara que se apaga cuando llega a los 300 grados centígrados. Y ustedes me van a preguntar, ajá, ¿y para qué esta cámara aquí? Ahora, antes que ustedes me pregunten, yo les hago esa pregunta a ustedes. ¿Qué hace esa cámara allí? ¿Para qué? ¿Cuál era el riesgo que decíamos que corríamos cuando trabajamos con microanálisis o ultramicroanálisis? para Se que no pierde. se contamine. A ver, la primera que dijo Gaby, ¿cuál fue la primera que dijo Gaby? Había riesgo de Contaminación. contaminarlo. Y la segunda, Para que no se pierda.
No para que no se pierda, no vamos a O evitar sea, que se... para no, ajá, ¿Para qué, Angie? Explota tu idea. no lo tengo bien preciso, Liz, pero era más o menos así, explicó sobre el mercurio, que lo teníamos ahí y Podríamos perderlo, entonces con esto vamos a ver se Mercurio. fue, ajá, Esto se vamos me a fue ver, la idea. con esto vamos a ver los átomos de Mercurio saliendo de ahí. A ver, Angie, explota tu mente. A ver, chicos, con esa cámara no voy a evitar que se pierda, pero por lo menos sí voy a saber si se perdió. Es algo sobre el proceso, como que, ¿cómo lo explico? Si sucede algo con eso, hace Para que poder visualizar luego lo que sucedió. el Exact, proceso, exactamente. ima- exactamente, Yosenka, Angie, están ahí pilas. Gaby, ¿qué va a suceder? Nosotros podemos visualizar, por ejemplo, esta muestra está sólida, pero pudiese ser un líquido que durante el calentamiento sea tan rápido y ¡puf! Se hace una burbujita y salta, ok, de hecho eso me pasó a mí algunas veces, y como eso tú estás viendo ahí, cónchale, se perdió la muestra, o sea, se calentó muy rápido, tengo que bajar la velocidad de calentamiento para evitar que se me pierda la muestra, con lo cual se me va a perder el análisis. Este que está aquí es el sensor para llevar la información al detector y esta es la cámara que está aquí. También puedes ver si la muestra cayó dentro de la plataforma, todo eso. Esto es una, una forma de poder medir estas cantidades tan chicolinas. De hecho, cuando yo estaba exponiendo mi tesis, uno de los Multi EA5000, the unique elemental analyzer from Analytic Jena, makes future technology available now. The instrument satisfies any customer's needs. ya va, me decía, ya, espera un momento, ¿cómo lograste pesar esas cantidades tan pequeñas? ¿Ok? Porque yo le decía 130 microgramos, que son 0,130 miligramos realmente, ¿ok? Este es el programa de temperatura del horno que le decía.
El secado a 200 máximo 200 grados centígrados con una rampa de 10 grados centígrados por segundo se mantenía durante 35 segundos y un flujo de argón de 2 litros por minuto. ¿Ok? La etapa de pirólisis hasta 800 grados con una rampa aquí más rápida, 20 grados centígrados por segundo, manteniéndolo a 25, durante 25 segundos con un flujo de argón igualito de 2 litros por minuto. Luego el equipo hace un autocero para calibrar el sensor y ver que no haya, ¿cómo se llama esto? Drift, error por el ruido de fondo, el background, el sucio que va quedando ese humo que ustedes vieron allí, que salía. Luego viene la etapa de atomización. En este caso, como íbamos a determinar zinc, era una temperatura baja. Esto es bajo, 1900 grados centígrados durante la atomización, con una rampa, vean aquí, 10 grados centígrados por minuto para el secado, 20 grados centígrados por minuto para la pirólisis. Pero aquí un tablazo, ¡pum! 1500 grados centígrados por segundo. O sea, en un segundo ya estábamos con una velocidad de 1500 grados centígrados por segundo, ¿ok? Durante 4 segundos, stop flow, o sea, aquí sin pasar flujo de argón durante este pedazo porque necesitamos captar la señal del elemento en ese momento y le sigue una etapa de limpieza, ¿ok? A máxima temperatura, 2450 grados, 1000 grados centígrados por segundo, durante un segundo para no machacar la plataforma. Con esto obtuvimos estas señales. Bueno, esto aquí esto lo podemos decir después cómo hice esto, para qué significa esto. Esto es un logro, porque típicamente vamos a ver otro ejemplo que tengo yo aquí, otro que hice de fósforo. El de fósforo aquí. Y también les puedo mostrar otros que hice en aquel momento. Bueno, aquí utilicé los 3 píxeles centrales, ¿ok? Aquí utilicé los 3 píxeles centrales, fíjense. El número de píxeles utilizado por el detector, 3. Siempre se había usado 3. Y yo le decía a Martín, es que no puedo. O sea, yo le decía a mi tutor, coño, no puedo captar 3 píxeles porque yo agarraba el píxel 99, el 100 y el 101 y luego agarraba el 100, el 101 y el 102 y no me daba mucha diferencia. Y entonces yo le decía a Martín, coño, ¿qué está pasando aquí? Y nos pusimos una mañana a estudiar esto. Y me dice, oye, Jorge, pero lo que tenemos aquí es importante. Y yo le digo, pero a ver, Martín, ¿por qué? Y me dice, oye, porque es que típicamente se agarran 3. La línea es tan fina que podemos agarrarla con 3 píxeles. Un píxel es un detector. Entonces aquí tenemos este equipo tiene más de 300 detectores y 200 y tanto utiliza para monitorear y poder hacer estas imágenes tan espectaculares que tienen aquí. A ver si le puse uno por aquí. Para poder hacer estas imágenes tan espectaculares. Entonces le digo, Martín, no hay manera. Yo agarro los 3 píxeles de aquí y tengo una señal. Y los 3 píxeles del otro lado tengo una señal bastante amplia también. Entonces me dice, a ver, Jorge, esto merece la pena explicarlo en el artículo. Entonces aquí nosotros utilizamos 4 píxeles. Por aquí tiene que estar, mira, ¿ves? Utilizamos 4 píxeles, aproximadamente 6.4 picómetros. ¿Ok? Para poder agarrar el ancho de la línea. Con este otro, con 3 píxeles eran suficientes. A ver, hice otro por aquí también de oro. Y también lo resolvimos con 3 píxeles. ¿Ve esta belleza? Esto fue portada de la revista. Este también de oro fue portada de la revista. Aquí con una Daphnia magna. Este de oro, nanopartícula de oro que se lo inyectamos a unos ratoncitos. Bueno, nosotros no lo hicimos, lo hizo un compañero de
de una empresa de Bilbao, por allá arriba, que estaban trabajando con medicamentos. Fíjate, ve, este también resolvimos con 3 píxeles. ¿Ok? Este resolvimos con 3 píxeles y el de Zinc no hubo manera. Tuvimos que hacerlo con 4 y este, hasta donde yo sé, fue el único que resolvimos así con 4 píxeles. ¿Ok? 4. ¿Ya? Para poder captar estas señales tan chiquiticas. ¿Ok? Y obtener estas imágenes tan hermosas. De verdad, yo disfrutaba haciendo esto. Aquí tenemos una micrografía, una fotografía de una Daphnia magna. ¿Ok? Esto mide apenas 1 milímetro. ¿Ok? Y tenemos esto. Los invito a leer estos artículos si les apetece alguna vez. Si necesitan, les puedo explicar de pie a cabeza todo lo que hicimos en esto. ¿Ok? Ya. Bueno, esos son riesgos que hay que correr. O sea, riesgos que se corren para cuando estamos haciendo estos análisis, ¿ya? Pero fíjense nosotros, yo estaba en esto, análisis de trazas, porque estaba muy por debajo de esto, ultra trazas, ¿ok? El contenido de zinc en estos valores, vamos a ver aquí cuáles fueron los valores que encontramos. Por aquí está. El intervalo lineal, aquí está. Fíjate, 0,1. Estos son, bueno, esto sí es porcentaje, ojo, que estamos aquí fósforo es bastantísimo, fósforo sí hay porcentaje. Entonces aquí tenemos la muestra pequeñita y en la concentración del analito grande, que es una combinación medianamente buena de oro. Mírese, estamos hablando de cantidades de picogramos. Estamos hablando de milésimas de microgramos. ¿Ok? En el zinc sí teníamos concentraciones bastante altitas, pero no llegamos al porcentaje. El intervalo lineal. ¿Ok? Estos son microgramos de muestras por microgramos de zinc por gramos de muestra. ¿Ok? Bastantísimo. Imagínense. Medir en cantidades de microgramos en una muestra que pesa microgramos. ¿Ok? De verdad que este trabajo fue admirable, no porque yo lo haya hecho, sino porque de verdad la tecnología para poder hacer estos análisis es bastante precisa para poder hacer todo esto. Bien. ¿Qué les parece este microanálisis? Interesante. Bien. Bueno, dentro del análisis químico también, según su finalidad, podemos tener, como ya lo hemos dicho, análisis cualitativo, donde vamos simplemente a identificar que las especies que componen la muestra. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos una muestra de sangre, podemos ver si tiene cafeína, si tiene alcohol, si tiene cloruro, es decir, si fuera una muestra de sangre. Ahora, en el análisis cuantitativo, nosotros podemos determinar la cantidad relativa de los componentes de la muestra en términos numéricos, es decir, cuánto hay de cafeína, no sé, 25 miligramos por litro, de alcohol 0,9%, esto me dice que tenía algo de toxicidad de alcohol, lo máximo permitido es 0,8, a partir de ahí ya se nota mucho. Cloruro 110,3 milimoles por litro, es decir, aquí de forma cualitativa podemos saber qué hay, pero luego en el cuantitativo sabemos de lo que hay, cuánto hay. ¿Ok? Fíjense que esta es una forma relativa de decirlo, es decir, hay 25 miligramos de cafeína por cada litro de sangre. No es que uno analizó 1 litro de sangre. No. Uno hace una
lo expresa de manera relativa. Ok, lo mismo, 0,9% de alcohol en sangre, cloruro 110,3 milimoles de cloruro por litro de sangre. Ok, por eso se dice aquí la determinación de la cantidad relativa de los componentes de la muestra en términos numéricos. Clasificación del análisis químico. El método analítico, vamos a poner aquí otros conceptos, es el conjunto de operaciones específicas para caracterizar, es decir, identificar o determinar un analito en una determinada muestra. Entonces nosotros podemos hacer un análisis clásico, que también llamamos métodos clásicos, que están basados en las propiedades químicas del analito y de sus reacciones químicas con algunos reactivos determinados. Por ejemplo, la fluoresceína para la determinación de, para ver identificación de huellas de sangre, algún reactivo que utilizan también para verificar el alcaloide, ¿ok? Esos son métodos clásicos. Ahora, esto tiene que ver, por ejemplo, métodos volumétricos. Nosotros podríamos determinar la cantidad de cloruro en una muestra de Gatorade. ¿Ok? En una bebida energética podríamos determinar los cloruros. También podríamos determinar el calcio, por ejemplo, en agua. Si estamos pensando en montar una lavandería, ¿ok? Necesitamos determinar la dureza del agua y eso se hace por método gravimétrico porque hay bastante calcio y magnesio en, en agua, ¿ok? Entonces eso lo podemos hacer por estos métodos que son bastante gordos, bastante gruesos. Nosotros podemos medir cuánto cloruro hay, que hay bastante, cuánto calcio hay, que hay bastante, pero ojo, si yo quisiera pasarme a otro tipo de determinación, bueno, ya vieron un ejemplo ahora mismo, ¿ok? Estos análisis instrumentales, métodos instrumentales de análisis que están basados más bien en la propiedad químico-física del analito que nosotros podemos utilizar para relacionar con la concentración. A ver, por ejemplo, nosotros queremos medir cloruro en una muestra de agua, por ejemplo, en donde tenemos una cantidad muy pequeñita de agua, entonces ahí tendríamos que utilizar un sensor electroquímico para nosotros poder relacionar la diferencia de potencial producida en esa muestra con ese sensor para la concentración del analito. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, con estos métodos instrumentales de análisis, nosotros podemos relacionar esa propiedad física con una concentración del analito y lo ideal es que esa relación sea lineal. Dentro de estos tenemos métodos espectroscópicos donde se mide una propiedad óptica o los electroanalíticos como el que le estaba poniendo sobre la determinación de cloruro en una gotita de agua. ¿Okay? Los métodos de separación, ¿ok? Los usamos para separar interferentes previo a la caracterización del analito. ¿Ok? Estos métodos de análisis en sí mismos son también en sí mismos métodos analíticos, ¿ok? Donde además de nosotros separar el analito del resto de las muestras, también podemos determinarlo, ¿ok? Entonces, por eso la cromatografía es una técnica bastante utilizada a nivel farmacológico. En la química de farmacia se utiliza bastante la cromatografía líquida y la cromatografía gaseosa porque esto permite separar los componentes de la matriz y luego el analito saber identificarlo y saber su concentración.
estos métodos tienen que tener ciertas características, tienen que tener una elevada sensibilidad, o sea, tienen que tener una sensibilidad apropiada, ¿ok? Que es la capacidad para detectar o determinar pequeñas concentraciones de analito, ¿ok? Tiene que ser selectivo. ¿Qué me puede decir un ejemplo de selectividad? Sí se pilla la diferencia entre sensibilidad y selectividad. La sensibilidad tiene que ver con la capacidad para detectar para distinguir, ¿no? Para poder determinar pequeñas concentraciones del analito, ¿ok? Vamos a ver, yo cuando estaba bastante joven, mucho más que lo que estoy ahora, trabajaba en una empresa y era responsable de una zona donde se producía muchísimo ruido, donde sean las resinas fenólicas. ¿Ustedes saben lo que son las resinas fenólicas? No, ¿Alguno de ustedes ha jugado dominó? sí, ¿Alguno de ustedes ha agarrado una olla caliente por estas cositas que le ponen a los lados? Sí. Esas asas, bueno, hay otras más, por ejemplo, allá en Venezuela se juega con una cuestión que llaman bolas criollas, que son así, unas esferas así súper macizas, súper pesadas, que uno las lanza para llegar a un punto que le llamamos el mingo, para ver quiénes se quedan más cerca de eso. Entonces, esos son resinas fenólicas, se hace con resinas fenólicas y yo era responsable de la planta donde se hacían las resinas fenólicas. Y se hacía demasiado ruido. Cuando yo iba por allá, antes de entrar a la planta, mucho antes, tenía que ponerme unos tapones bien súper suaves, eran estos de silicona, te ponía eso y después me ponía unos aquí arriba para evitar ese ruido. Y había mucha señalética porque tenías que estar, era más que todo visual, porque todo era mucho ruido y tenías todo esto tapado, tú no estabas escuchando, o sea, no, ni siquiera te preocuparas en hablar porque nadie te iba a escuchar. Y cada cierto tiempo, cuando solicitaba vacaciones, yo tenía que hacer una prueba auditiva. Tenía que ir en la madrugadita a una clínica y me ponían unas cuestiones aquí, unos casquitos, y me ponían un ruido, pero imperceptible, así como que se caía un alfiler. Y tenías que estar diciendo por qué oído escuchaste, por el derecho, por el izquierdo. Entonces aquí estaban probando mi sensibilidad, mi capacidad auditiva. Esta capacidad para detectar pequeñas concentraciones de analito, pero bueno, aquí yo estaba buscando el ruido, ¿ok? Los médicos, entonces estaban viendo mi sensibilidad auditiva. Y bueno, gracias a Dios siempre he estado bien del oído. Y luego viene la diferencia que es la selectividad. Para diferenciar un sonido de otro, que tú dices, no, este no es un carro, este es una moto. Entonces, esa selectividad, esa capacidad de distinguir, ¿ok? Un resultado exclusivamente del analito, ¿ok? Entonces, analíticamente hablando, nosotros si estamos verificando y decir, ya va, nosotros estamos determinando alcaloides, pero este alcaloide es tal o cual, ¿ok? Entonces, eso tiene que ver con la selectividad. Otra característica deseable del método es su exactitud.
La exactitud tiene que ver con el grado de concordancia entre los resultados y el valor verdadero. Es decir, aquí estamos hablando de números, ¿ok? Entonces yo estoy buscando, por decirte, cloruros y ¿cómo hago yo para saber? A ver, voy a ponerles un ejemplo, como aquí piensa Jorge. ¿Cómo hago yo para saber? En este ejemplo, no voy a irme muy lejos, aquí. ¿Cómo hago yo para saber que estos valores son correctos? Por ejemplo, estos son los valores de zinc en estos animalitos que estaban expuestos a un agua que tenía unos niveles de zinc. ¿Ok? Y estos eran, esta columna que está aquí, son los niveles base, ¿ok? Animalitos que se criaron en agua sin agregarle zinc. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando de un promedio de 80.1 microgramos por gramo, es decir, microgramos de zinc por gramos de la Daphnia magna, y este con 576.8. ¿Cómo hago yo para garantizar que estos valores son correctos? Ya vimos que podemos contaminarlo con zinc. El zinc es lo que más hay en el planeta, o sea, no es el que más hay en el planeta, perdón, pero sí es lo que es más ubicuo. ¿Sabes lo que es ubicuo? En abundante. Ubicuo. Busquen ahí rapidito en su diccionario. ¿Consiguieron ubicuo? Que está presente en todas partes. El zinc es un elemento que está por todas partes, señores. ¿Quién no tiene una ventana que tenga parales de zinc en la cocina? Ahora imagínense en el laboratorio. Zinc hay por todas partes.